Volvemos, estamos en la tertulia, en la mesa de este jueves 10 de junio de 2021. Estamos con Martín Bueno como invitado, Martín Couto como permanente, Daniel Superviel y Esteban Valenti. Segundo tema. UTE anunció este martes que enviará a Fiscalía los resultados de la auditoría que contrató en octubre del año pasado a la consultora PwC sobre el proyecto de la regasificadora y con lo que fue la gestión de Gas Sayago, Sociedad Anónima, esa empresa propiedad de UTE y ANCAP que estuvo encargada de gestionar aquella iniciativa fallida. En rueda de prensa, la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, dijo que el emprendimiento del gobierno pasado implicó una pérdida de 213 millones de dólares. Según se infiere del informe de auditoría, se llega a estas cifras de pérdidas por mantener un proyecto inviable. Price no detectó la evidencia de que UTE o ANCAP hubieran aprobado un plan de negocios, ni siquiera un estudio integrado que combinara la factibilidad del proyecto, el modelo económico financiero y el proceso de toma de decisiones para la adjudicación de los principales contratos. No se entiende que un proyecto de esta magnitud pudiera llevarse adelante sin estudios de viabilidad, análisis de sensibilidad ni evaluación de los principales riesgos. Los 213 millones de dólares de pérdida, según la titular de UTE, corresponden a la financiación con 113 millones aportados por el Estado a través de UTE y ANCAP, más los 100 millones por la rescisión por incumplimiento del contrato principal. La ingeniera Emaldi señaló que esta no sería la cifra final de pérdidas. La regasificadora, añadió, ha sido demandada por 37 millones de dólares, pero además se deberá desmantelar los pilotes ubicados en el Río de la Plata, que costará 8 millones de dólares más. En contraposición a lo dicho por la presidenta de UTE, la directora en representación del Frente Amplio, Fernanda Cardona, opinó que la empresa pagó una auditoría cara y recibió un informe intrascendente que costó 300.000 dólares. Me siento defraudada, no lo aprobé y voté no pagarlo, escribió en su cuenta de Twitter. Además, la directora por la oposición señaló que el informe remitido por PwC tiene secciones enteras que son presentaciones y no tienen nada de valoración, ni conclusiones, ni recomendaciones. No tiene análisis, son datos recopilados que ya habían surgido y no aportan ningún valor agregado, destacó. ¿Quién empieza con este tema? Esteban, ¿tú querías hablar de esto? Bueno, yo ya lo puse en las redes, estoy absolutamente convencido que es necesario ir al fondo en el análisis de un proyecto de ese tipo por dos motivos. No siempre por la plata es muy importante, 213 millones es mucha plata para los uruguayos. Pero el segundo como señal, como proyecto fallido, porque, a ver, si vos vas a hacer un proyecto y tu único comprador es la Argentina, no tenés que hacer un estudio de factibilidad, tenés que hacer un estudio de magia, ¿está claro? De magia, porque el único posible comprador de un volumen de que Uruguay consuma 300.000 metros cúbicos diarios de gas, íbamos a producir 10 millones, era obvio que la única manera era hacerlo a través de la Argentina. No se hizo, es notorio, sino que se presente. Y entonces ahí no hay cuestiones judiciales, hay cuestiones políticas de fondo, delirios, una falta de una concepción de todo tipo. No había un plan, ni siquiera llevando el uso hasta, no sé, al máximo se podía haber cubierto la oferta que tenía esa planta regasificadora. Después están todos los demás detalles. Yo cuando me entero de que los costos que después de cerrar el proyecto se gastaron, la plata que se gastó en comida, en gimnasia, en viajes, etcétera. Bueno, yo quiero saber qué hicieron, no solo con la plata de los uruguayos, qué hicieron con la mínimo criterio de... A ver, hay una frase que me encanta de los códigos, ¿no? Hay que administrar la plata como si fuera un buen padre de familia.
o una buena madre de familia. Bueno, muy bien. Yo quiero saber si efectivamente, porque forma parte de la identidad a la cual yo me afilié, además de los errores absolutamente fracasados de no haber analizado las condiciones mínimas, también además no tiramos la plata de una manera escandalosa. Otros puntos de vista en este mismo tema, Martín. ¿Yo? Couto. Martín Couto, disculpen. Sí, no, me imaginé que venía para mí. Sí, las pérdidas para los uruguayos y uruguayas fueron la mitad. Digo esto no para matizar nada, porque ahora voy a empezar con pero no fueron los 213, fueron 113. Fueron 113 más 37 posibles. Más 37 posible, y es cierto que mientras no se logre liquidar la empresa, van a seguir sumándose los costos fijos de la empresa privada que constituyeron UTE, ANCAP. A ver, yo creo que primero, sí, que se siga agregando información a la justicia, yo lo voy a apoyar siempre. Y como Frente Amplista lo digo, no hay cosa que me deje más tranquilo que la justicia investigue y falle lo que falle, decir, bueno, no hay... hay otro tipo de valoraciones que se pueden hacer, porque aún no encontrándose, si no se encontraran irregularidades o delitos, también se pueden encontrar errores políticos, errores técnicos, pero errores políticos. Pero entonces creo que siempre suma. En este tipo de cosas, y con algunas dudas que sobrevuelan y que se plantean, y además acá está la constructora brasilera y un montón de etcétera, que por ahora no se han encontrado elementos que digan que ahí hay algún problema, por ejemplo, de corrupción, pero para mí que vaya siempre a la justicia, siempre. Otro tema, me parece, es cómo consideramos los riesgos que toman las empresas del Estado, ¿no? Cualquier empresa de capitalismo tiene que tomar riesgos para ganar y a veces pierde. Muchas veces pierden y muchas veces ganan. Entonces, lo que quiero decir es, acá puede haber habido, por ejemplo, yo creo que uno de los problemas fue la demora en sepultar el proyecto, ¿no? Porque cuando la hipótesis de Argentina me va a comprar se cae, bueno, ahí debería haberse terminado el proyecto y tratar, por ejemplo, de empatar, por lo menos de empatar, digo, con el cobro de la garantía. Pero sí me parece que de esto no puede quedar la idea de que entonces las empresas y las empresas públicas no tienen que arriesgar, porque entonces les pediríamos a las empresas públicas que no se comporten como lo que son, empresas, y por tanto sería un comportamiento que le aseguraría solo peores rendimientos, digamos. Entonces me parece que hay que separar los tantos y por un lado considerar este caso y decir, bueno, sí, yo la verdad es que no sé cómo se manejan empresas privadas de este porte, porque esta empresa estaba bajo el derecho privado. No sé si se pagan en general cuestiones, por ejemplo, de gimnasia o no. Sí me parece que nosotros necesitamos una regulación que por lo menos indique cómo debe ser una empresa privada, pero con un accionista mayoritario que es el Estado. Que para mí no debe ser igual que una empresa privada con accionistas privados. Y debe tener que tener regulado estas cosas. Y por último quiero decir, me parece que el Uruguay se dé una regulación sobre este tipo de empresas que tienen... El Parlamento, por ejemplo, tiene muy poca posibilidad de controlar, como mucho puede controlar a través del ministerio con el que se comunica el ente autónomo, que a su vez es propietario de esa empresa. Entonces creo que ahí tenemos un debe grande, y porque me parece entonces que en definitiva, si la cuestión no es matar el instrumento, sino regular, controlar y corregir estos errores, me parece que el camino es ver de esto qué cambios tenemos que hacer en la gobernanza de las empresas, en el control, etc. Martín, yo te juro que, y estoy seguro, me corto la mano que una empresa privada lo primero que hace son estudios de viabilidad. Lo primero que hace es ver el riesgo y los resultados. Y es lo que no se hizo. Y yo estoy de acuerdo en hacer asociaciones privadas y públicas, muy de acuerdo, pero no en estas condiciones. Bien. Martín, bueno. Bien, voy. A ver, yo estoy de acuerdo con Couto y en términos generales yo estoy de acuerdo que el Estado debe tener ciertos roles protagónicos. Ahí hay ciertas cosas que el Estado es principal y no es suficiente la iniciativa privada. ¿Ah? Y también estoy de acuerdo que debe haber empresas de capital del Estado. Ahora, estando de acuerdo con eso, lo que no podemos ser es tan benignos cuando pasan estas cosas. ¿Bien? No podemos tener el nivel digamos, esto hay que condenarlo muy fuerte. ¿Por qué? Porque por lo menos del 2015 al 2019,
por lo menos, o sea, a partir del 2015, en el 2015 se sabe que Argentina no nos compra, ¿tá? Y se sabe que la UTE está en un plan energético brutal con la energía eólica, que viene bárbaro y que nos va a sobrar energía por todos lados. Bien, o sea, a partir del 2015, en sentido no técnico, ¿tá? En sentido no técnico, pero sí en sentido natural de la palabra, nos estuvieron robando la plata. O sea, acá lo que hay es gente, ¿tá? Que no tuvo la diligencia de un buen hombre de negocios o de una buena mujer de negocios, que ese es el, digamos, sino que hubo gente que nos estuvo robando la plata. A ver, Martín, ya que hablas del 2015, aprovecho para dar algún detalle más sobre lo que señalaba en la introducción a propósito de cómo informó la presidenta de UTE. Ella habló de 213 millones de dólares de pérdida, ¿no? Por un lado, los 113 millones aportados por el Estado a través de UTE y ANCAP. Y en 2015 se cobró la garantía de 100 millones de dólares por la rescisión de incumplimiento del contrato principal, pero como el proyecto continuó, como la empresa siguió en actividad, se utilizó ese dinero. Ella detalló de qué manera se lo utilizó. 20 millones fueron destinados a gastos de administración, 36 millones al pago de préstamos, 23 millones al pago de impuestos a la renta, 21 millones al pago de activo fijo. Exacto. En el 2015, o sea, se muere el proyecto. Está herido de muerte. Y lo que hacen los administradores y los accionistas con las decisiones es prolongar ese proyecto, comerse todo ese dinero. ¿Para qué? Para mantener una situación de privilegio de un grupo de personas. De privilegio. A mí me gustaría saber quiénes son. ¿Por qué estaban trabajando ahí? ¿Cuánto cobraban? ¿Frutos secos? ¿Maestrías? ¿Por qué les tengo que pagar una maestría con la plata de todos los uruguayos a profesionales que tienen una situación de privilegio que no deberían tener mucho para hacer? Porque el proyecto está herido de muerto. O sea, acá hay responsabilidades que no sé si son penales, eso quizás no haya delito, no sé si hay delito o no, pero es muy grave. A ver, ¿qué es cierto que Dinamarca, Noruega, estaban todos presos, atrás de las rejas? ¿Tá? Como esto es Uruguay, capaz que no hay delito, capaz que no va a, pero el nivel de negligencia, culpa grave. Técnicamente es lo menos que es esto, es culpa grave. ¿Tá? Un error inexcusable para un administrador mínimo. No la culpa común, culpa grave. Administrador mínimo, ¿tá? Niveles de administración básicos. ¿Tá? Si uno ve los informes de auditoría de la firma Deloitte, ¿tá? Que hace año a año, ve que a partir del 2015 deja de emitir opinión. O sea, está ya en los propios, a partir del 2015 hay unos disclaimers enormes del informe y la auditoría que ya no emite ninguna opinión sobre los estados contables. Y esos disclaimers que hace cada vez son más grandes, cada vez son más profundos. Aclaremos ese término, disclaimer, Martín. Claro, disclaimer es, o sea, básicamente lo que hace el auditor, empieza a colocar un montón de situaciones por las cuales no emite opinión. O sea, yo no tengo responsabilidad de esto, yo no sé esto, no conozco, no me dan la información. O sea, salvedades, digamos, algo así como salvedades. Salvedades, diríamos. Digamos, salvedades de por qué no emite opinión. Porque hasta 2015 sí emitía opinión. ¿Qué significa emitir opinión? Que los balances fueron confeccionados de acuerdo a y que tuvo todos los elementos para poder evaluarlos. A partir del 2015 ya es como que escribe una larga lista de salvedades que no quiere emitir opinión. ¿Ah? Y eso lo veían los accionistas. Y comprábamos frutos secos. O sea, ¿para qué? ¿Quién se comía los frutos secos? ¿Comprábamos frutos secos? ¿Qué es eso? Cayú. No sé. Castañas de cayú. Castañas de cayú compraban. Bien, existen, se comieron, existe esa empresa, ¿eso es real? Porque es una cosa la omisión, el error. Y a ver, acá estamos hablando de montos gigantescos de dineros públicos, gigantescos. Esto es Uruguay, ¿eh? Miren que 100 millones de dólares en Uruguay es mucho dinero, muchísimo. En todo el mundo, en todo el mundo. Sí, pero aquí en Uruguay es una suma alocada de dinero gastada por 4 años de manera displicente. ¿Quiénes eran los jerarcas? Los accionistas. ¿Quién representó a los accionistas? Che, muchachos, cortemos con esto. ¿Por qué no lo cortaron? Yo creo que no lo cortaron por un simple motivo. Querían mantener la situación de privilegio de un montón de dinero que se embolsaba un montón de gente en trabajos que son igual a títulos nobiliarios. Había un grupo de profesionales y técnicos que tenían títulos nobiliarios. ¿Ah? ¿Que eso sea un delito? No, seguramente no lo sea un delito. Pero el grado de inmoralidad es brutal. Es una lástima que no sea un delito, ¿no?
es una lástima que no es un delito, ¿no? Absolutamente. ¿Quién sigue ahora? Bueno, Falta Daniel, Martín, me toca un poco a mí. Creo que se ha dicho Martín iba a ir todo. también, Creo que creo que prácticamente se ha dicho prácticamente todo en diferentes posiciones. Yo, reflexiones un poco al pasar. Recuerdo durante la campaña electoral la fallida visita del candidato presidencial Daniel Martínez, y que Zabalza, el ex Tupamaro lo abrazó y le mostró los pilotes y le dijo, ahí está enterrado no sé cuántos millones de dólares, y creo que fue una de esas imágenes que se recordarán por mucho tiempo como acto fallido de la campaña electoral para el Frente Amplio, que atrás de eso había esta punta del iceberg que está saliendo ahora con este informe de PricewaterhouseCoopers. Lo que quiero decir es lo siguiente. Ayer la ministra de Economía anunció una partida extra en la rendición de cuentas de 50 millones de dólares para atender a la primera infancia y a los centros CAIF, medida que no creo que haya ningún uruguayo que esté en contra. Acá estamos hablando que se enterraron, se perdieron 213 millones de dólares, más o menos, no importa, a mí ya después de los 10 millones de dólares me superan la cifra. Entonces, a mí lo que un poco me llama la atención es que acá Uruguay se escandalizó porque Sendik compró un traje de baño en La Paloma o un colchón en Divino. Y acá estamos hablando, como decía Martín Bueno, de un escándalo. Y coincido con Martín Couto, que se investigue hasta las últimas consecuencias. Esto es un lujo de la vulgaridad que países como Uruguay no se puede dar. Y lo que me pareció terrible es la argumentación que tú citaste, Emiliano, de la diputada del Frente Amplio, criticando al informe, a la auditoría. ¿Por qué no criticó la fiesta con Cristina Kirchner, los bombos, Kicillof, que se gastaron creo que lo mismo que se gastó? No es diputada, es integrante la representante del directorio. Entonces, aquí es donde creo que los uruguayos tenemos que llegar a un punto en común, que es, tenemos que pararnos a ver que este tipo de cuestiones tienen que ser políticas realmente de Estado, no pueden ser de partidos, porque una inversión de esta envergadura, sin plan de negocios, pero, a ver, yo para invertir siempre hago un plan de negocios, y no soy ANCAP ni UTE, pero entonces, ¿cómo se puede haber hecho esto sin invertir y apostando solo a la inestabilidad de Argentina? Es realmente le erraron y estaría bueno, como dice Martín, que se busquen las últimas consecuencias y si haya responsables que paguen, ¿no? Porque es un escándalo esto. O sea, no tiene otro nombre para llamar. Y que no sea al bulto. Y que no sea al bulto. Vamos a entendernos claro. Exacto. Porque que me da vergüenza, como estoy seguro que le da vergüenza a Martín Couto, porque lo conozco así más bien por esto, pero sé como su sensibilidad. Yo quiero decir una cosa, no todo puede caer en la misma bolsa. Acá hay gente que inventó todo esto, acá hay gente que ejecutó, acá hay gente que tendría que haber reaccionado, acá hay gente que después del 15 para adelante fue ministro de Industria y no pasó nada. Acá hay gente, es decir, se olvidan que hicimos una planta en Punta del Tigre que es para 810 megavatios que estaba vinculada al gas. Por lo tanto, no es solo eso. ¿Qué? ¿La vamos a hacer funcionar a gasoil? Con el gasoil ahora a $72. Entonces, todo eso es un problema nacional. No se puede. Cuando se discute las autocríticas, parece que la autocrítica es que bajará la verdad y la analizaremos. Son estas cosas. ¿Por qué esto? Importan una mentalidad, una forma de ver. A ver si tiramos por la ventana esto y ahora la izquierda dice que la mejor solución es que nunca más nos juntemos con empresas privadas. Que no tengamos proyectos. No, hay que tener proyectos, pero hay que hacerlos bien. Tienen que ser proyectos con una base cierta y además con una visión estratégica y con una administración absolutamente honesta y transparente. Y eso es lo fundamental. A ver, sí. Martín, y después veo algunos de los mensajes de los oyentes enseguida. Sí, no, yo quiero decir que... A ver, sí, hay cosas que yo no quiero tomar por ciertas solo con estos trascendidos. Realmente no me gustaría ver, por ejemplo, esta auditoría y la imagen que se quiere construir de que esto destapó una olla que no estaba destapada, aparentemente no es así. Aparentemente no hay cosas... Estaba destapada. Estaba destapada. Digo porque... A ver, quiero plantear las dos cosas y que no se entienda que estoy matizando el problema de la regasificadora cuando quiero hablar también de las operaciones del gobierno con estas cosas. Que el gobierno que muchas veces dice hay que esperar a la justicia y muchas veces hace operaciones que justo coinciden con otras cosas que no le sirve que se hable mucho en la opinión pública. Digo, porque esto está medido hasta el clima en la conversación.
con software y el clima en redes sociales, medios digitales, páginas web. Cuando yo digo que al presidente se lo protege, etcétera, acá hay movida, digamos, no son mojándose el dedo y señalando para arriba. Entonces quiero decir, y de la autocrítica del Frente Amplio sobre las cuestiones puntuales que se tenga que criticar, debe salir y tratar de salir junto con el resto de partidos regulaciones y maneras de trabajar que le permitan al país no estar expuesto a este tipo de cosas en el futuro. Quiero decir, en definitiva, otra cuestión que se intenta generar la idea de que por este tipo de pérdidas el país tiene el déficit que tiene, y eso no se sostiene en ningún número. No es sostenible. El déficit del país tiene que ver con otras cosas. Por ejemplo, en cuestiones que multiplican varias veces esta cifra por año, no una vez, por ejemplo, con la caja militar. Digo porque si no se empieza a mezclar este tipo de cosas y situaciones de mala gestión con la necesidad de achicar el Estado. Y creo que en eso no podemos entrar, y que la autocrítica y la revisión del Frente Amplio debe hacerse con profundidad, a fondo, pero sin terminar entrando en el juego de otros para determinadas concepciones ideológicas que lo que quieren en el fondo, como quisieron siempre, es que prácticamente no exista Estado. Yo creo que la autocrítica no la tiene que hacer solo el Frente Amplio, Martín, la tiene que hacer todo el sistema político. Obviamente el Frente Amplio, estando en el gobierno, tiene más responsabilidad que la otra, pero me parece que este tipo de cuestiones tan graves, con tanta erogación de nuestros impuestos, en una apuesta tan grande a la geopolítica, o sea, realmente debería tener otro tipo de controles y de habilitaciones para erogar un monto tan grande, ¿no? Yo creo que para sacar algo positivo de esto, que no lo tiene, es, bueno, que no vuelva a pasar, ¿no? Porque perdemos todos, no pierde sobre el Frente Amplio. Teniendo en cuenta que justamente, como viene el debate en la tertulia, la opinión mayoritaria es crítica con lo que se está divulgando ahora, con lo que implicó el proyecto Gas-Sayago, con los matices que ponía Martín de su lado. Teniendo en cuenta eso, les voy a leer algunos de los mensajes que han estado llegando del otro lado, digamos, ¿no? En primer lugar, algunos que coinciden con Martín Couto en observar, por ejemplo, la publicación de esta noticia, la decisión de ir a la Fiscalía con el resultado de la auditoría, en el terreno de operaciones, de maniobras de distracción. Y para eso incluso citan una frase que está en búsqueda hoy en el recuadro de tapa, aquí es una nota sobre la relación oficialismo y oposición, y dice: una fuente del gobierno dijo a búsqueda que algunas auditorías son armas que el oficialismo tiene previsto usar para contrarrestar los ataques desde el Frente Amplio. Por ahí vienen algunos de los mensajes, observan eso. No me cabe duda. El problema es por qué nosotros le dimos tantas armas. Segundo, hay varios que anotan que proyectos frustrados con pérdidas de dinero importantes ha habido en gobiernos anteriores también, que no es el primero en la historia. De hecho, Emiliano, déjame recordar el gasoducto enterrado, por el cual nunca pasó gas, que eso viene de antes, y lo recuerdo porque está mezclado con este proyecto, porque este proyecto en algún momento intentó recuperar algo o usar algo de esa inversión enterrada durante el último gobierno del Partido Colorado. Digo, pérdidas, cuando uno arriesga en el capitalismo, hay. Obviamente que no se explica todo de ninguna manera. No, y en el socialismo también. Y hay otros mensajes que, a propósito de las maestrías que aparecen en los gastos de Gas-Sayago, el hecho de que la empresa pagaba maestrías a algunos de sus funcionarios, señalan, eso es habitual en empresas del Estado desde hace años. Por supuesto. Que se financie formación, mejoras en la formación de algunos de sus funcionarios, ¿no? Pero empresas del Estado que tienen actividad, no empresas del Estado que están heridas de muerte y que van a cerrar. Yo creo que un comentario pequeño. A ver, a la política le encantan estas empresas, ¿tá? La mayoría o gran parte o un porcentaje de los que trabajan en esas empresas son cargos políticos, hay que decirlo. ¿Ah? ¿Cómo se entra a trabajar a estas empresas de derecho privado, ¿tá? Que son dueños los entes autónomos? O sea, ¿quién trabaja allí? ¿Cuál es el mecanismo de ingreso? Bueno, capaz que alguien puede estudiarlo y seguramente tengamos sorpresas de que hay gente, yo no sé si todos entran por concurso y por llamados por consultora. A ver, entonces creo, estas son cajas que a la política le encanta tenerla. Al Frente Amplio le encantó, al Partido Colorado le encantaba cuando era gobierno, y todos creaban estas cajas en las cuales manejan dineros públicos, bien, con absoluta libertad.
¿bien? Y hay muchas más empresas de estas características. Esta es la más escandalosa porque no tiene un fin, porque estaba herida de muerte. Fue un fracaso total. Totalmente, pero hay decenas y decenas de empresas privadas de estas características que no sabemos, la opacidad es total. No, y ahí Martín, y ahí la pregunta que hacía Martín Couto es, bueno, que esto hiere de muerte esa iniciativa de que el Estado tenga que participar en negocios, y sí, la verdad que sí, o sea, crea un antecedente que habilita preguntarse, ¿el Estado tiene que meterse en este tipo de negocios ruinosos? Bueno, ¿o tendría que haber muchísimo más controles antes de decidir dar ese paso? Es una discusión filosófica de fondo, pero está planteado, y estos casos revelan que el Estado, cuando hace estas cosas, la verdad que le da de comer a los que pensamos que el Estado tiene que ser chico, digo. Es que esa es la problema con la que no comparto. No la comparto, pero es lo que revela esto. O sea, ¿por qué el Estado tiene que hacer esto? Es como decirle a un empresario que invierte una vez, le va mal que le invierta más. Vamos arriba, la historia del capitalismo. Esperar las pérdidas. Bueno, pero el capitalismo está hecho por gente que arriesga y se hace cargo de los riesgos. No le pasa el riesgo después a todo el resto. O sea, si vas a jugar al capitalismo en serio, hacete cargo de las consecuencias del capitalismo. Daniel, mirá los chinos. Daniel, ¿por qué no miramos también para otro lado? Donde, eso sí, ¿no? Si vos metés la mano, después te pegan un tiro y te hacen pagar el casquillo, ¿no? Pero te hago una pregunta. ¿Y los chinos, las empresas chinas invierten? Las empresas chinas del Estado, privadas, mixtas, ¿invierten? ¿Tienen resultados? Bueno, el mundo actual sería absolutamente impensable sin los chinos. Entonces, ¿por qué no miramos también eso? Termino leyendo uno de los mensajes también del lado frente amplista, porque cité varios recién, pero este otro, y no es el único, lo manda Jerónimo y dice: soy frente amplista afiliado desde los 16 años. No podemos seguir justificando lo injustificable. Lo de Gas Sayago fue un desastre. Este tipo de cosas nos hicieron perder las elecciones. No solo la mala gestión del proyecto, sino continuar mirando para el costado cuando ya estaba claro lo que había implicado. Tuvimos, por otro lado, excelentes proyectos, pero este no. Este fue... Me hago Apache. Si juran de manera contundente, clara e irrevocable que van a ser breves, venimos enseguida con los telegramas en el final de la tertulia.